hubiera que rasparlo. Ante el autoritarismo chavista, la gente no se quedó tranquila. El 11 de abril, Chávez había pretendido tomar control arbitrariamente de PDVSA para concretar su proyecto hegemónico latinoamericano. Frente a esto, millones de venezolanos salieron a las calles a protestar como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. Que prosigamos pacíficamente nuestra marcha a solicitar la renuncia del presidente de la República. Canal 2 se llama, como todos sabemos, Radio Caracas Televisión. El canal 4 se llama Venevisión. Y el canal 10 se llama Televen. Esos tres canales están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé. La aplicación del plan Ávila. Y el primer movimiento que vamos a hacer es la columna del batallón Ayala. Muchos manifestantes fueron asesinados. Chávez volvía a disparar a la cabeza de venezolanos inocentes como lo hizo en su golpe de Estado. Hay que responsabilizar como ejecutor a Rodríguez Chacín. Hay que, como autor intelectual y jefe de esa banda de delincuentes, al propio Chávez, al propio presidente de la República. Esto es una acción contra el sentimiento más noble del venezolano. ¿Usted pudiera decir que la acción de los francotiradores estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenada. Estamos frente a un asesino, con toda la extensión de la palabra. Una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree estar poseído de una tarea histórica, destruyendo y matando venezolanos. La certeza de que el país estaba encaminado hacia los peores pasos posibles me llegó el 11 de abril de 2002, porque era un país en el que el odio, el resentimiento y la violencia se habían enseñoreado ya, y se habían enseñoreado desde el poder contra la ciudadanía. Y esto va sobre todo a los empresarios nacionales, los productores nacionales. Algunos andan metiéndoles miedo que si yo les voy a quitar la tierra que tienen, las vaquitas que tienen, no les vamos a quitar nada, les vamos a dar. En Venezuela murió el productor agropecuario Franklin Brito, quien se encontraba en huelga de hambre por defender sus tierras en el estado de Bolívar. En todo momento el Estado venezolano utilizó todo el poder del gobierno para torturar a mi papá, para mantenerlo preso en un hospital militar. Mi papá ya iba a cumplir 9 meses en un hospital militar contra su voluntad. Chávez inicia un circo de expropiaciones y asaltos a la propiedad privada. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Él expropia y no produce y además quiebra a los que están produciendo. Si tratan de parar la producción, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz. Se las expropio, no tengo problema. No crean que les voy a pagar con dinero contante insonante. Si Chávez sobrevolaba en helicóptero una zona agrícola y Chávez se asomaba a la ventana y decía, ¿de quién son esas tierras que están ahí? Están bien buenas esas tierras. Bueno, al día siguiente esas tierras estaban expropiadas. Entonces ahora yo les digo, yo estoy interesado en comprar y vamos a nacionalizar el Banco de Venezuela. Empieza a hacerse el estado de la banca, de seguros, de industrias, sobre todo industrias de alimentos. Las va destruyendo y deja al pueblo de Venezuela sin comida, con el cuento de que el empresario es un hereje, que no tiene virtudes. O sea, vuelve a un discurso muy antiguo, maniqueo, de buenos y malos. Que están explotando a la clase media sobre todo, porque ellos, los privados, casi no construyen viviendas para el pueblo. No, ellos siempre hacen es viviendas de alto costo para la clase media y la exprimen a la clase media, la exprimen. Cuando yo veo que Hugo Chávez Frías dice que comenzaría el proceso de expropiación, ya lo habían hecho con algunas empresas, y que había que atacar a la empresa privada, y dije, ay, ¿qué es esto? Cambió el rumbo totalmente, pero el Hugo Chávez del 2000, del 98, ese no era el Hugo Chávez Frías, y ahí están todos millones de venezolanos, creímos en una esperanza. Esa esperanza se sepultó porque yo lo viví en carne propia.
el daño económico que se le ha causado a la sociedad venezolana, que podría ser hoy día uno de los países más prósperos del mundo, después de haber tenido el boom de los precios del petróleo. Y sin embargo es un país que está arruinado, con un crecimiento negativo gigantesco, con desabastecimiento, con pobreza, con angustia, con desesperanza. Frente al atropello, una mujer lo encaró. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que yo hablé desde el fondo de mi alma, del corazón, del estómago. Yo estaba hablando por eso, por las más de 100.000 mujeres que han perdido un ser querido y que nunca le han ni siquiera pedido perdón o dado el pésame, de las amas de casa que ya se peleaban por un litro de leche. Es lo peor que ha pasado porque antes uno no estaba así. Uno tiene que hacer cola para comprar pañales, para comprar leche, para comprar comida. Uno aguanta hambre, pero como uno le dice a un bebé que no puede comer. Todo se va en comida. Estamos pasando trabajo. Esta gente todo lo que ha hecho es irracional. Si hubieran tenido algún economista sensato que les hubiera dicho, esto no se puede hacer. El trueque. Y al final todos salimos ganando. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. No, aquí no estamos produciendo para ganar dinero. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. En los libros de texto están llenos de cosas que el mundo ya ha aprendido a no hacer. Pues el chavismo las ha hecho todas. Venezuela tiene el peor desempeño económico del mundo. En este momento no hay país que tenga una caída del producto más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la inflación más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la escasez más grande que la de Venezuela. Bueno, la situación económica no está bien. Nosotros vendíamos pollo, pernil, hervido, todo eso. Esto funcionaba bien. De repente, todo se fue para abajo. La situación del país está terrible, lo que provoca es llorar. Todos roban, todos. Todo es una corrupción total. El chavismo es un fenómeno político difícil de explicar a quien no ha estado en Venezuela y a quien no lo ha vivido. Y exacerbó al límite nunca imaginable uno de los grandes males de nuestra historia, que es la corrupción administrativa. Y entonces los que uno vio que llegaron aquí, como decía Chávez, con las patas en el suelo, hoy son grandes potentados, grandes millonarios. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Ministro, ¿no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos Gucci? Yo no sé claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Hicieron un negocio como jamás se ha visto. Pues. Nosotros hemos presenciado el gran saqueo que se le ha hecho a Venezuela, que probablemente en ningún país del mundo haya habido un saqueo tan a fondo y tan organizado como este que hubo en nuestro país. Es mentira que hubo una lucha contra la corrupción, todo lo contrario, este ha sido el gobierno más corrupto que ha existido en la historia de Venezuela, aprovechándose del histórico barril del petróleo que llegó a superar los $100 varios años. Tanto gasto desproporcionado y lujo se apoyaría con el crimen organizado. En entrevista exclusiva con NTN 24, Emily Blasco, corresponsal del diario ABC en Washington, aseguró que el hijo del fallecido presidente Hugo Chávez utilizó aviones de la petrolera estatal PDVSA para transportar droga hacia el extranjero. En el libro Ilícito lo que yo simplemente documento es que no hay nada nuevo con respecto al crimen, excepto que llegó el siglo XXI y le añadió la posibilidad de tener grandes carteles criminales que operan internacionalmente y que trafican con todo tipo de ilícitos, de gente, de drogas, de armas, de dinero y de política.